Queremos saludar a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de una palabra de oración. Nuestro Padre que moras en el cielo, santificado sea su nombre. En esta hora, Señor, imploramos su Santo Espíritu que esté con nosotros, Señor, dirigiendo este programa. Amén. Una bendición especial por esos amigos oyentes que están en sintonía, Señor, esperando escuchar su palabra, Padre, en el nombre bendito de Jesús que intercede por nosotros. Amén. Amén. Nos sentimos agradecidos a nuestro Padre Celestial por darnos la oportunidad nuevamente de entrar a sus hogares o donde quiera que nos estén escuchando, bien sea por internet u otros medios. Gracias, amigos radioyentes, una vez más, por darnos la oportunidad de poder entrar a sus hogares. Gracias por sintonizar este programa radial. Esperamos de que estos programas estén siendo de gran bendición para cada uno de ustedes. En esta hora, como siempre lo hacemos, vamos a hablar de salud. Salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano, cuerpo, mente y espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Bien, hermano John, vamos a continuar hablando del pollo comercial y vamos a dar 10 razones, las cuales hoy vamos a dar 5 para saber por qué no es recomendable comer pollo, ¿no? Recomendable no comer pollo. Claro. Pero vamos a primero a poner la Biblia por delante. Génesis capítulo 1 y versículo 29. Dice, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, y que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Vemos aquí, como siempre mencionamos, la dieta provista por nuestro Creador, que es 100% anticancerígena. Muy importante esa dieta, tengamos esa dieta siempre en consideración, como el hermano Fran lo acaba de mencionar. Hoy vamos a hablar de las 5 de las 10 razones para no comer más carne de pollo, hermano Frank. Es bien importante estas notas de salud que hemos preparado para nuestra querida radioaudiencia. Razón número 1, completamente drogados, o sea, los pollos. Es muy simple. Los pollos son los animales más maltratados en el planeta. Si ustedes no lo sabían, amigos radioyentes, los pollos criados por su carne son hacinados por miles en enormes galpones. Los alimentan con grandes cantidades de antibióticos y medicamentos para mantenerlos con vida bajo condiciones que de otro modo los matarían. Los antibióticos hacen que los pollos crezcan tan grandes y tan rápido que a menudo quedan lisiados por su propio peso. Este uso indiscriminado de antibióticos también hace que estos sean menos efectivos en tratamientos para humanos porque acelera el desarrollo de bacterias resistentes a las medicinas. Y lo más triste de todo, hermano Frank, que las personas que comen o que consumen carne de pollo sin saberlo tal vez están consumiendo todos estos antibióticos que están recibiendo estas aves de corral. También los pollos, razón número 2, son escaldados hasta morir, o sea, son como introducidos en alguna agua hirviendo. 7 semanas después de nacer, los pollos son hacinados en camiones que los transportan al matadero. Cada año, a decenas de millones de pollos se les rompen sus patas y alas en el proceso. Son transportados en camiones a través de todos los climas extremos, a veces por cientos de millas, sin agua ni alimentos. En el matadero, los pollos son colgados boca abajo y degollados, y con frecuencia son escaldados hasta morir en tanques para desplumarlo. O sea que es una vida triste la de estos pobres animalitos solamente 7 semanas después de haber nacido. La razón número 3, no tienen a nadie quien los defienda. Los miles de millones de pollos asesinados cada año no son protegidos por la ley federal alguna. La ley de sacrificio sin crueldad exime a las aves,
aunque cada año hay más de 55 veces más pollos asesinados que cerdos y vacas juntos. A los pollos criados por su carne se les cortan sus delicados picos con una cuchilla caliente sin analgésicos. Estos animales inteligentes pasan toda su vida en establos sucios con decenas de miles de otras aves, teniendo cada uno tanto espacio como el de una hoja de papel, y en el que el intenso hacinamiento y confinamiento derivan en brotes de enfermedad. Si los propietarios de granjas industriales trataran a gatos y perros como se tratan a los pollos, por supuesto que irían a la cárcel por actos de crueldad contra los animales, hermano Frank. Y también están envueltos en mucha materia fecal incluida, hermano John. Un estudio de la USDA, o sea, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, encontró que más del 99% de los cadáveres de pollos vendidos en las tiendas tenían niveles detectables de E. coli, lo que indica contaminación fecal. En otras palabras, si usted está consumiendo carne de pollo, lo más probable es que esté también consumiendo excremento. Wow. El Consumer Report, o sea, el informe del consumidor, afirma que 1.1 millones o más de estadounidenses se enferman cada año por pollo contaminado mal cocido. A la carne de pollo también se le adhieren niveles peligrosos de arsénico, que puede causar cáncer, demencia, o sea, el famoso Alzheimer, problemas neurológicos y otras enfermedades en los seres humanos. La revista Men Health, o sea, Salud del Hombre, acaba de clasificar al pollo de supermercado como el número 1 en su lista de los 10 alimentos más sucios, debido a la alta tasa de contaminación bacteriana. Y eso que la gente dice cuando van al médico, doctor, yo tengo sobrepeso o algo, el médico le dice, elimine un poco la carne roja y coma mejor la carne blanca, que es más sana. Y no saben que hasta cierto punto es peor. Esta carne de pollo, amigo radioyente, está causando un sinnúmero de enfermedades que ustedes ni se imaginan. Me llamó mucho la atención, hermano Fran, eso que apareció en el Consumer Reports, o sea, el informe del consumidor, que el arsénico que estos animales consumen para controlar las bacterias y los parásitos está causando un sinnúmero de enfermedades en el ser humano, como el cáncer, el Alzheimer, hermano Frank, que es una enfermedad muy común ahora actualmente, sobre todo en las personas de la tercera edad, que es lo mismo que la demencia. Hermano Frank, esto es serio, porque estamos haciendo un llamado a nuestra querida radioaudiencia para que verdaderamente nosotros regresemos a la dieta original que dio el Creador en el principio, en Génesis 1:29. Razón número 5. Hoy vamos a ver la razón número 5 y vamos a abarcar las otras razones en nuestro próximo programa con el favor del Señor. Peligros de la gripe aviar. Tanto el Centro de Control de Enfermedades como la Organización Mundial de la Salud afirman que si el virus de la gripe aviar se extiende a los Estados Unidos, este podría ser adquirido por comer carne de pollo o huevos semicrudos, comer alimentos preparados en la misma tabla de cortar que estuvo en contacto con carne o huevos infectados, o incluso por tocar huevos contaminados con la enfermedad. La carne de pollo, amigos radioyentes, y los huevos están cargados de colesterol, si ustedes no lo sabían. Una pieza de 3 onzas de carne de pechuga de pollo sin piel tiene tanto colesterol como la carne vacuna, y un solo huevo tiene casi 3 veces más. Este colesterol, junto con una alta ingesta de grasas de origen animal, bloquea las arterias y causa enfermedades cardiovasculares. O sea que los alimentos veganos, hermano Frank, o sea, los provistos por nuestro Creador, por otro lado, son todos libres de colesterol y contienen mucho menos grasa. Continuaremos abundando acerca de las 10 razones por las cuales es recomendable abandonar de una forma total y definitiva el consumo de carne de pollo, amigos radioyentes, o cualquier tipo de carne en nuestro próximo programa. Esto es poner en peligro nuestra salud física, hermano Frank.
Dios no se equivocó cuando dio la dieta original de Génesis 1:29. Nuestro Creador sabía que la alimentación de origen animal traería enfermedades y muerte prematura al ser humano. Bien, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes. Hermano John, vamos a entrar a lo que es el tema para hoy. El mensaje del primer ángel, parte número 6. Y le mandamos un anuncio a los amigos oyentes que si tomen lápiz y papel, y además que si necesitan los mensajes anteriores, pueden tomar notas de los teléfonos al final del programa y le vamos a hacer llegar los programas totalmente gratis. Así es. El mensaje del primer ángel, parte número 6, con el subtítulo El juicio investigador. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7 nos dice lo siguiente: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Qué importante esos versículos, hermano Fran. Yo espero que las personas que nos están escuchando en esta hora, como usted lo acaba de mencionar, estén tomando nota, meditando y pidiéndole al Espíritu Santo que ilumine sus mentes para entender este mensaje tan importante en el día de hoy. ¿Por qué nos hemos dado a la tarea de traer a colación estos mensajes, especialmente este mensaje que es un poco impopular, hermano Fran? Hoy en el mundo cristiano se habla muy poco acerca del juicio investigador, el juicio que ha de venir. ¿Por qué? Porque el mensaje del primer ángel abre con el evangelio eterno, pero el juicio investigador es parte de ese evangelio, hermano Fran. Por lo tanto, hay que predicarlo también. Hacemos una pregunta, amigos radioyentes: ¿cuál es el juicio que ha llegado? ¿Cuándo llegó? ¿Y a quién está juzgando Dios en estos momentos? ¿Qué debemos estar haciendo en vista de que la hora del juicio ha llegado? Esas son preguntas que nosotros queremos hacer en esta hora para meditar, hermano Frank. Tito capítulo 2, versículo 11 y 12 nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la piedad y a la impiedad, o sea que debemos renunciar al pecado, porque la gracia, amigos oyentes de Dios, no es una licencia para seguir pecando. Y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente. ¿Cómo debemos de vivir en el día que se está llevando la obra del juicio investigador? Yo creo que el apóstol Pablo ya nos dio la respuesta, hermano Fran, en los versículos que usted acaba de citar en Tito 2, 11 y 12. Tenemos que estar viviendo en este siglo, o sea, en este tiempo, en una forma sobria, justa y piadosamente. Si queremos algún día nosotros ser hallados justos delante de Dios cuando seamos llamados al juicio. En Apocalipsis 14, 6 y 7, que acabamos de leer hace unos segundos atrás, nos decía que el mensaje del juicio es parte del evangelio eterno para el tiempo del fin, amigo radioyente. No lo podemos quitar o anular o esconder. Así que no podemos quitar ese mensaje que Dios ha dejado para que sea predicado al mundo. ¿Qué va a suceder, hermano Frank, con aquellos que quiten parte del mensaje que Dios ha dejado en su palabra? Bien, la palabra de Dios responde esa pregunta. En Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 19 nos dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, que de eso estuvimos hablando en el programa anterior, esos 3 libros que hay en el cielo, hermano Frank. Dios va a quitar parte del libro de la vida a aquellos que quiten las palabras del libro de esta profecía, y de la santa ciudad también lo va prácticamente a sacar, lo va a eximir de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que es importante, hermano Frank, nosotros no podemos mutilar el mensaje para este tiempo del fin. No es solamente hablar de una parte del mensaje. Muchos piensan, hermano Frank, que el evangelio es solamente decir Jesús es amor o Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Y Gálatas capítulo 1 y versículo 8 nos dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente
del que os hemos anunciado sea anatema. O sea, eso no se puede tocar, hermano John. Hermano Fran, yo me pregunto si el evangelio eterno que habla Apocalipsis 14:6 es el mismo evangelio que habla Pablo en Gálatas 1:8 y el mismo evangelio que habló Cristo en Mateo 24, versículo 14. Hermano Fran, es el mismo evangelio, no hay otro, dice el apóstol Pablo. Si hay otro, viene otra persona y anuncia otro evangelio, dice que sea anatema, o sea, declarado maldito, en otras palabras. ¿Cómo se distingue, amigos radioyentes, el verdadero Dios de los demás dioses falsos? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 10, versículos 11 y 12. Presten mucha atención, tomen nota de cada uno de estos textos bíblicos. Repito, Jeremías 10, versículos 11 y 12 nos dice: les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder. ¿Quién hizo la tierra con su poder, amigos radioyentes? Por supuesto, Jehová. El que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Hermano Fran, la Biblia claramente nos dice que el verdadero Dios, que es Jehová, se distingue de los demás dioses, o sea, los dioses falsos, porque Él es el creador de los cielos y de la tierra. Y Salmos 95, versículos 3, 5 y 6 nos dice: porque Jehová es Dios grande. Amén. Y Rey grande sobre todos los dioses. Suyo también el mar, pues Él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. Amén. Venid y adoremos. Ahí está aplicándose Apocalipsis 14:7 que leímos, hermano Sí, John. porque dice: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Así dice Apocalipsis 14:7. Y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro hacedor. O sea que Dios es adorado, hermano John y amigos oyentes, porque Él es nuestro creador. Amén, gloria a Dios. Hay un mandamiento, amigos radioyentes, si ustedes no lo sabían, que nos recuerda constantemente y nos dice quién es nuestro creador. Es un monumento recordativo del poder creador de Dios. Lo leemos en Éxodo capítulo 20, versículos del 8 hasta el 11, que nos dice: acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. ¿Para quién, hermano Frank? Jehová tu Dios. Es para Jehová tu Dios. No dice para el pueblo judío, amigos radioyentes. Es para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo, o sea, creó Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Hermano Frank, cuando guardamos el sábado como el verdadero día de reposo, estamos conmemorando la obra de la creación por Dios. Estamos así adorando en su día santo al verdadero Dios, al creador de todas las cosas, al creador de los cielos y de la tierra. Por eso el sábado, hermano Fran, es como un memorial, es un recordativo que nos dice a nosotros quién es el verdadero Dios y a quién nosotros tenemos que adorar. Por eso Satanás se ha ensañado tanto en desaparecer de la mente del ser humano ese cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y es por eso que la norma que Dios usará en el juicio será la ley moral, o sea, sus 10 mandamientos. No 9, no 8, dejando así fuera el cuarto mandamiento, que es la observancia del sábado. Santiago capítulo 2, versículos 10 y 12 nos dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometéis adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así hacéis, como lo que habéis sido juzgados por la ley de la libertad. O sea que vamos a ser juzgados ¿por qué ley, hermano Frank? De la libertad. Por los 10 mandamientos de la ley de Dios, amigos radioyentes, no 9, no 8, no 7. Esos 10 preceptos nos van a confrontar a cada uno de nosotros, a ustedes que nos están escuchando en esta hora y a nosotros que estamos detrás de estos micrófonos en aquel día del juicio. ¿Por qué la Biblia
la llama la ley de la libertad, de acuerdo al apóstol Santiago. Lo dice el salmista David en el Salmo 119, los versículos 44 y 45. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hermano Fran, ¿sabía David que el guardar la ley de Dios en su corazón le traía plena libertad? Nosotros sabemos que David cometió dos pecados grandes que mancharon prácticamente su hoja de vida, que fue el adulterio y el asesinato. Se acostó con la mujer de Urías, que era un hombre casado, que tenía su esposa, le quitó su esposa, se acostó con ella y posteriormente lo mandó a matar. Hermano Fran, David sabía que cuando uno obedece plenamente la ley de Dios en su corazón, uno está caminando en libertad. Y mire lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? O sea que el pecado no es, que es lo mismo, hermano John, la transgresión de la ley de Dios no esclaviza, mientras que la obediencia a la ley de Dios nos libera de la esclavitud del pecado. Así es, por eso que Satanás no quiere que nosotros presentemos este mensaje, hermano Fran. Por eso no quiere que este mensaje del evangelio eterno y el mensaje del primer ángel se predique. ¿Por qué? Porque él quiere mantener a las personas esclavizadas en el pecado, hermano Fran. Muy importante, la Biblia menciona diferentes fases del juicio, amigo radioyente. Número 1, el juicio investigador. Número 2, el juicio de las naciones. Número 3, el juicio retributivo. Y número 4, el juicio ejecutivo. Todos difieren en tiempo, lugar y propósito. Bueno, miren lo que dice Daniel capítulo 8, versículo 14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. O sea que el juicio que ha llegado es el juicio investigador. Empecemos por ahí, hermano John. Exactamente, porque ¿cuál es ese juicio que ha llegado? Como dice Apocalipsis 14, versículo 7, hermano Fran. ¿Y cuándo tomará lugar esa obra, ese juicio investigador? Amigo radioyente, muchas personas hoy no saben de que este juicio se está llevando a cabo en el santuario celestial, hermano Fran, porque no escuchan este mensaje de labios de sus pastores o de sus ministros. ¿Cuál es el propósito del juicio investigador, amigos radioyentes? Ya vimos en Daniel 8:14 que esa profecía iba prácticamente a dar el inicio, la marca o la forma cuando ese juicio iba a venir. ¿Cuál es ese propósito de ese juicio investigador? Segunda de Corintios capítulo 5 y el versículo 10 nos dice lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, hermano Frank, que el juicio se lleva a cabo para determinar quiénes serán dignos de participar en la primera resurrección cuando Cristo venga por segunda vez, y quiénes de los vivos serán transformados a la final trompeta, como lo especifica el apóstol Pablo, y ser trasladados al cielo. Pero para ser trasladados al cielo, amigos radioyentes, necesitamos haber alcanzado y desarrollado el carácter de Cristo en nuestras vidas. Daniel capítulo 7, versículos 9, 10 y 13 nos dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como una lana limpia. Su trono llamas de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y el río de fuego que procedía salía delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. El profeta Malaquías, ahí vemos en Daniel la escena del juicio investigador, hermano Frank, claramente descrita. En el libro de Malaquías prácticamente habla del mismo cuadro.
Y dice Malaquías capítulo 3, versículos 2 y 3 lo siguiente: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Cuál venida? La venida del Hijo del Hombre hasta donde estaba el anciano de días, de acuerdo a Daniel 7:13, que lo acabamos de leer. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, versículo 3 de Malaquías 3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, como dice Daniel capítulo 7, hermano Fran. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y dice, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Importante esos textos bíblicos, hermano Fran. Tenemos que considerar la obra que se está haciendo ahora mismo en el cielo. Y Efesios capítulo 4, versículo 13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. O sea que todos tenemos que alcanzar esa norma, hermano Fran, o sea, ese modelo que es Cristo Jesús. La venida de Cristo, amigos radioyentes, descrita en Daniel 7:13 y en Malaquías 3:2, como acabamos de leer en los textos anteriores citados, no es su segunda venida a esta tierra. Él viene hacia el anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria y un reino que le será dado a la conclusión de su obra como mediador por cada uno de nosotros en el cielo. Es esta venida y no su segundo advenimiento a la tierra la que la profecía predijo que había de realizarse al fin de los 2300 días de esa profecía de Daniel 8:14, que concluyó, hermano Fran, en el año 1844. Acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y allí, en la presencia de Dios, da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra de juicio y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. Esto es muy importante, hermano John, ¿no? Es muy importante, hermano Fran. De esto ni se habla hoy en el mundo cristiano. ¿Por qué será, amigos radioyentes? Este periodo profético de Daniel 8:14 es el más largo de la Biblia. Había de extenderse, según la profecía de Daniel, desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta la purificación del santuario. La orden de reedificar a Jerusalén se dio en el año 457 a.C., 70 semanas, o sea 490 años, debían cortarse solo para los judíos. Eso estuvimos hablando en programas anteriores también. Y al fin de este periodo profético, en el año 34 de nuestra era, se principió a predicar el evangelio a los gentiles, hermano Fran. ¿Por qué? Porque la nación judía había rechazado el evangelio, rechazó al Mesías, lo crucificaron y rechazaron a los fieles hombres de Dios que empezaron a predicar este mensaje con la persecución que se desató en contra de los discípulos de Cristo. Y desde que comenzó el periodo en el año 457 a.C. hasta el Mesías príncipe, iba a haber 69 semanas, o sea, 483 años. Y precisamente en el momento predicho, en el otoño del año 27 después de Cristo, Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Hermano Fran, de eso tenemos un programa grabado. Si hay alguna persona que nos está escuchando en esta hora, que tal vez nos está escuchando por primera vez y quisiera entender un poquito más esta extraordinaria profecía, usted lo único que tiene que hacer es llamarnos o escribirnos y con mucho gusto nosotros se la enviamos a vuelta de correo. Fue también ungido por el Espíritu Santo. Se inició su ministerio público. A la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio más tarde, el Mesías fue cortado. O sea, muerto. El periodo completo de los 2300 días se extendía del año 457 a.C. hasta 1844 de nuestra era, cuando se inició en el cielo el juicio investigador. O sea, hermano Frank, que muchas personas no lo saben, pero desde 1844, cuando terminó este periodo profético de Daniel 8:14, se ha comenzado una obra de juicio, o sea, de purificación
del santuario. Cuando terminaron los 2300 días en 1844, amigos radioyentes, hacía muchos siglos que no había santuario en la tierra, de manera que la profecía, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario de Daniel 8:14, se refiere indudablemente al santuario que está en el cielo, hermano Frank. Sí, pero para entender la obra del juicio investigador en el cielo, hermano John, y en el santuario celestial, debemos entender a la luz del santuario terrenal, o sea, lo que era una sombra, ¿no? Es muy importante, es por eso que vamos a analizar bien los puntos de cómo se purificaba el santuario terrenal para nosotros sí entender la obra que está haciendo Cristo en el santuario celestial. Éxodo capítulo 25 y versículo 8 nos dice, y harán un santuario para mí, dice Jehová, y habitaré en medio de ellos. Amén. En el libro de Hebreos, que de por cierto, dicho sea de paso, hermano Frank, el libro de Hebreos habla mucho o abunda mucho en cuanto al santuario celestial. Dice Hebreos capítulo 8, versículo 5, nos dice lo siguiente: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, o sea, lo que se hacía en el santuario terrenal. Era una sombra o figura de las cosas celestiales, amigos radioyentes, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, hermano Frank, que la obra del santuario terrenal era una sombra de la obra del santuario celestial, y por eso tenemos que entender bien a cabalidad la obra que se hacía en el santuario terrenal, para así nosotros comprender la obra que está haciendo Cristo en nuestro favor en el santuario celestial. ¿Qué es el santuario según Daniel capítulo 8 y versículo 14? En primer lugar, se refiere en primera instancia al tabernáculo que construyó Moisés en el desierto, según Hebreo capítulo 8 y versículo 5. En segundo lugar, se refiere al verdadero santuario que está en el cielo, la cual apuntaba el santuario terrenal. Muy importante eso, amigos radioyentes. Noten cómo dice el libro de Hebreos. Volvemos al libro de Hebreos. Anoten cada uno de estos textos, por favor. Es imprescindible de que ustedes tomen nota de cada uno de estos textos. Dice, ahora bien, dice Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario. ¿Ministro de qué, hermano Frank? Del santuario. Daniel 8:14 decía, al final de las 2300 tardes, el santuario sería purificado. Dice que en el cielo hay un santuario, hermano Frank, y Cristo es ministro de ese santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y es por eso que nuestros ojos, amigos radioyentes, tienen que estar puestos en el verdadero santuario que es el cielo, en el verdadero santuario celestial y en el verdadero sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Usted mencionó, hermano John, que el santuario en el cielo debía ser purificado. ¿Qué es o qué significa la purificación del santuario? ¿Puede haber algo que necesita ser purificado en el cielo? Bueno, Hebreo capítulo 9, versículo 22 nos dice, así como todo es purificado según la ley, o sea, la ley ceremonial, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea que la purificación del primer santuario se está hablando aquí, ¿no? Exacto, se purificaba con sangre, amigos radioyentes, porque según la ley ceremonial, como dice el apóstol Pablo, en Hebreos capítulo 9, usted lo leyó, hay una palabra clave, hermano Frank, la palabra remisión, porque dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y en griego, esa palabra remisión es áfesis o afesis, que significa libertad, perdón o remisión, de acuerdo al diccionario griego de Strong's, el número 859 y la página 14. Vamos a ver la misma palabra, afesis o áfesis, en griego, remisión, contenida en Mateo 26, 28. Noten lo que dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, le dijo Jesús a sus discípulos en el aposento alto, que por muchos es derramada para remisión, ahí está la palabra áfesis,
de los pecados. Hermano Frank, Cristo representaba todos los sacrificios que se ofrecían en el santuario terrenal y su sangre nos perdonó todos nuestros pecados. San Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51 nos dice: más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, o sea, Jesús entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. O sea, Cristo con su muerte, amigos oyentes, prefiguró todo lo que se hacía en el primer santuario. Al rasgarse el velo de arriba abajo, indicaba que ya ese santuario dejaba de existir. Muy importante, ahora tenemos que mirar el verdadero tabernáculo, como decía el apóstol Pablo, que levantó Dios y no el hombre. Hebreos capítulo 9, volvemos al libro de Hebreos capítulo 9 y el versículo 23 ahora citamos, nos dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. O sea, las cosas celestiales, hermano Fran, también necesitan ser purificadas de acuerdo a lo que dice la Biblia, pero con mejores sacrificios que los que se hacían en el santuario terrenal. ¿Por qué? Porque los sacrificios del santuario terrenal eran de animales, de machos cabríos, de corderos, etcétera. ¿Con cuál sangre, amigos radioyentes, se debe purificar entonces ese santuario celestial que habla Hebreos 9:23, hermano Frank? Usted tenía el versículo por ahí, ¿verdad? Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, o sea, la de Cristo. Amén. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. O sea que, hermano Frank, el santuario celestial, como decía Daniel 8:14, está siendo purificado, pero no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, ni de ovejas, sino por la sangre de Cristo que se está presentando ante el Padre para beneficio de nosotros. Hermano Fran, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de tener nuestros ojos puestos en el verdadero sumo sacerdote, en el representante de Dios, que es Cristo Jesús. Pero las personas quieren tener su vista puesta en Roma, hermano Frank. Amigo radioyente, el representante de Cristo en esta tierra no es el obispo de Roma. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el representante de Cristo en esta tierra es el Espíritu Santo, el Consolador. Jesús dijo: me voy pues, pero os enviaré otro Consolador, que estará con vosotros hasta el fin del mundo. Y mucho menos la Virgen María tampoco, como intercesora tampoco, hermano. Es importante que nosotros entendamos este mensaje. Por eso, hermano Frank, Satanás no desea que este mensaje sea escuchado en el mundo cristiano hoy. Que este mensaje del juicio investigador que nos lleva a una comunión más directa con nuestro gran sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, que intercede por nosotros en el santuario celestial. Satanás no quiere que este mensaje se escuche, hermano Frank. ¿Sabe que el ministerio del santuario terrenal constituía en dos partes, hermano John? Porque lo mismo que pasaba aquí está sucediendo ahora ya. Un servicio diario había y un servicio anual. ¿En qué consistían esos dos servicios? Bueno, el servicio diario se efectuaba en el altar del holocausto, en el atrio del tabernáculo, en el lugar santo, mientras que el servicio anual se realizaba en el lugar santísimo. Ningún ojo mortal, excepto el del sumo sacerdote, debía mirar al interior del lugar santísimo. Y solo una vez al año podía entrar allí el sumo sacerdote, y eso después de la preparación más cuidadosa y solemne. Eso era un día muy importante para la nación hebrea, hermano Fran, y hoy sigue siendo para mí, y usted lo sabe, el día más importante del calendario judío. El famoso Yom Kippur. Ese era el día de la expiación, amigos radioyentes. La parte más importante del servicio diario era la que se realizaba en favor de los individuos. El pecador arrepentido traía su ofrenda a la puerta del tabernáculo y, colocando la mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados, amigos radioyentes. Así, en un sentido simbólico o figurado,
los trasladaba de su propia persona a la víctima inocente, o sea, ese corderito, hermano Frank, que simbolizaba por prácticamente a Cristo Jesús. Con su propia mano, o sea, el pecador mataba al animal y el sacerdote llevaba la sangre al lugar santo y la rociaba ante el velo, detrás del cual estaba el arca que contenía la ley que el pecador había transgredido o había violado, hermano Frank. Con esta ceremonia, y en un sentido simbólico, el pecado era trasladado al santuario por medio de esa sangre. Por eso es que una vez al año el santuario necesitaba ser purificado, hermano Frank, que eso lo vemos en Levítico capítulo 16, y exhortamos a las personas que nos están escuchando en esta hora que se lean ese capítulo. Esta era la obra que se hacía diariamente durante todo el año. O sea, con el traslado de los pecados de Israel al santuario, los lugares santos quedaban manchados y se hacía necesaria una obra especial para quitar de allí los pecados. Imagínense, todos los días, en la mañana y tarde, traían manchando y manchando con sangre, ¿no? Dios ordenó que se hiciera expiación para cada una de las sagradas divisiones, lo mismo para el altar de sacrificio también, hermano John, ¿no? Es correcto, hermano Fran, y ya que mencionamos Levítico 16, vamos a citar solamente 3 versículos de ese extraordinario capítulo que se lo recomendamos a las personas que nos están escuchando en esta hora. Levítico 16, los versículos 16, 29 y 33. Tomen nota de estos textos, por favor. Dice así Levítico 16, 16. Así purificará el santuario. Por supuesto, está hablando del santuario terrenal, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera, hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, oigan bien, hermanos radioyentes, en el mes séptimo, que era el mes de Tishri, del calendario hebreo, para nosotros octubre, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, y hará la expiación por el santuario santo, y el tabernáculo de reunión, también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. O sea que ese día era tan especial y ese era el día de la purificación del santuario, hermano Fran. Pero Daniel 8:14 está hablando de otro santuario, del santuario que está en el cielo, que iba a comenzar a purificarse después de que terminara la profecía de Daniel 8:14 al final de las 2300 tardes y mañanas. Una vez al año, en el gran día de expiación, el sacerdote entraba en el lugar santísimo para limpiar el santuario. La obra que se llevaba a cabo allí completaba el ciclo anual de ceremonias. El día de la expiación se llevaban 2 machos cabríos a la puerta del tabernáculo y se echaba suerte sobre ellos, una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. El macho cabrío sobre el cual caía la suerte debía ofrecerse como ofrenda por el pecado del pueblo. Y el sacerdote debía llevar la sangre más allá del velo y rociarla sobre el propiciatorio. O sea, sobre la tapa que cubría el arca del pacto que se encontraba en el lugar santísimo. Ese era el único día, amigos radioyentes, no se les olvide eso, por favor. El único día que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Si entraba otro día que no fuera el famoso día de la expiación o la purificación del santuario, moría. Y entraba al lugar santísimo donde se encontraba el arca del pacto, hermano Frank, y donde se manifestaba la gloria de Jehová. Era un día glorioso, ese era un día muy solemne. Por eso el pueblo de Israel en ese día estaba ya afuera esperando que saliera el sumo sacerdote del lugar santísimo, pero estaba compungiéndose y arrepintiéndose de sus pecados, hermano Frank. Vamos a citar Levítico 16, versículo 21 y 22. Y dice, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Recuerden que Aarón era el sumo sacerdote. Y confesará sobre él, o sea, sobre ese macho cabrío vivo, todas las iniquidades de los hijos de Israel, hermano Frank, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío
por el desierto. ¿A quién representaba ese macho cabrío vivo, hermano Fran, que llevaba todos los pecados del pueblo de Israel? A Cristo Jesús. Representaba a Satanás. Oh, el de Azazel, perdón. Sí, perdón, el macho que quedaba vivo. Oh, sí. perdón. Sí. Ajá. Solo después de haberse alejado el macho cabrío de esta manera, se consideraba el pueblo libre de la carga de todos sus pecados, amigos radioyentes. Todo hombre debía humillar su corazón mientras se realizaba la obra de expiación. Por eso era tan importante ese día. Ese día lo estamos viviendo hoy, hermano Frank. Todos los negocios se suspendían y toda la congregación de Israel pasaba el día en solemne reverencia delante de Dios, en oración, en ayuno y en profundo análisis del corazón. Y toda ceremonia estaba destinada a inculcar a los israelitas una idea de la santidad de Dios y de su odio al pecado. Y además de hacerle ver que no podían ponerse en contacto con el pecado sin contaminarse. Se requería que todo afligiera en sus almas mientras se celebraba el servicio de la expiación. Algo bien solemne, como usted dice, hermano John. Toda ocupación debía dejarse a un lado y toda la congregación de Israel debía pasar el día en solemne humillación ante Dios con oración, ayuno y examen profundo del corazón. Muy importante, en el servicio típico o este servicio típico del santuario terrenal, amigos radioyentes, enseña importantes verdades respecto a la expiación. Se aceptaba un sustituto en lugar del pecador, pero la sangre de la víctima no borraba el pecado. Solo proveía un medio para transferirlo al santuario. Con la ofrenda de sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley de Dios, confesaba su culpa y expresaba su deseo de ser perdonado mediante la fe en un redentor que iba a venir, pero no estaba aún enteramente libre de la condenación de la ley, hermano Frank. Muy importante, muy solemne este día. Ya nosotros no tenemos que matar un cordero o un macho cabrío para que sean perdonados nuestros pecados. ¿Por qué? Porque primera de Juan capítulo 1 versículo 9 nos dice, amigos radioyentes, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1 y primera de Juan 1:9 dice que Cristo Jesús, la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todos nuestros pecados. Y en el día de la expiación, el sumo sacerdote, después de haber tomado una víctima ofrecida por la congregación, iba al lugar santísimo con la sangre de dicha víctima y rociaba con ella el propiciatorio encima mismo de la ley. O sea, esa era la ley que el que estaba afuera había violado, hermano John. Es correcto. Para dar la satisfacción a sus exigencias. Luego, en calidad de mediador, tomaba los pecados sobre sí y lo llevaba fuera del santuario. Que era el macho cabrío, como dijimos, que quedaba vivo, que era el encargado de llevar todos los pecados del pueblo, por eso era dejado vivo. ¿A quién representa ese macho cabrío, amigos radioyentes? Poniendo sus manos sobre la cabeza de ese macho cabrío, confesaba sobre él todos esos pecados, transfiriéndolos en una forma simbólica o figurativamente a ese macho cabrío emisario. Este los llevaba luego lejos y se los consideraba como si estuviesen para siempre quitados y echados lejos del pueblo. Esa era la obra que se hacía en el día de la expiación. Ustedes lo pueden leer en el Levítico capítulo 16. Tal era el servicio que se efectuaba como mera representación y sombra de las cosas celestiales, hermano Frank. Y lo que se hacía típicamente en el santuario terrenal, se hace ahora en realidad en el santuario celestial. Usted tenía unos textos por allí. Bueno, Hebreo capítulo 9, versículo 23-24 no explica ese asunto. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. O sea, no con corderitos, sino con la sangre de Cristo. Amén. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Este versículo nos muestra, hermano John, que hay un santuario en el cielo. Amén. Cuando Cristo, hermano Frank, en virtud de su propia sangre,
quite del santuario celestial los pecados de su pueblo, al fin de su ministerio, los pondrá sobre Satanás. Ese era el macho cabrío que quedaba vivo. Representa a Satanás, amigos radioyentes, el cual en la consumación del juicio debe cargar con la pena final. El macho cabrío era enviado lejos a un lugar desierto para no volver jamás a la congregación de Israel. Así también Satanás será desterrado para siempre de la presencia de Dios y de su pueblo, y será aniquilado en la destrucción final del pecado y de los pecadores. Esto es interesante, hermano Frank. Y puesto que Satanás es el originador del pecado, el instigador directo de todos los pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios, la justicia exige que Satanás sufra el castigo final. O sea, todos los pecados vuelven al dueño, hermano John. Así es, al originador del pecado. Exacto, la obra de Cristo en favor de la redención del hombre y la purificación del pecado del universo será concluida cuando se saque el pecado del santuario celestial y sea colocado sobre Satanás, quien sufrirá el castigo final. Por eso es que tenemos que estar pensando en estos mensajes, hermano Fran. Por eso es importantísimo que el pueblo que nos está escuchando en esta hora entiendan este mensaje, porque el santuario celestial se está purificando de todos los pecados que están en los registros del cielo. Y si nosotros queremos entrar algún día al reino de los cielos, amigos radioyentes, tenemos que estar libres de todo pecado. Y así, en el servicio simbólico, el ciclo anual del ministerio se completaba con la purificación del santuario y la confesión de los pecados sobre la cabeza del macho cabrío Azazel, o sea, el adversario. Exacto, de este modo, amigos radioyentes, en el servicio del tabernáculo y en el del templo que posteriormente ocupó el lugar del tabernáculo, se enseñaban diariamente al pueblo estas grandes verdades relativas a la muerte y al ministerio de Cristo, porque todo eso apuntaba a Cristo Jesús, que iba a venir y morir por nosotros en la cruz del Calvario, hermano Fran. Y una vez al año, sus pensamientos eran llevados hacia los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás, y hacia la purificación final del universo que lo limpiará del pecado y de todos los pecadores, hermano Frank. La purificación del santuario implica, por lo tanto, una obra de investigación, una obra de juicio. Esta obra debe realizarse antes que venga Cristo para redimir a su pueblo, pues cuando Él venga, su galardón está con Él. Amén. Para que pueda otorgar la recompensa a cada uno según haya sido su obra. Eso lo encontramos en Apocalipsis 22:12. Es muy importante, amigos radioyentes. Hoy vamos tocamos, diría, la primera parte del juicio investigador. En nuestro próximo programa, con el favor del Señor, si Dios nos da la vida, vamos a hablar de la segunda parte, en qué consiste el juicio investigador. ¿Por qué es tan importante entender este mensaje, hermano Frank? Amigos radioyentes, para el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque el mensaje del primer ángel, contenido en Apocalipsis 14, 6 y 7, es para el tiempo del fin. Y ese mensaje tiene que ser dado en este tiempo que nos ha tocado vivir. Apocalipsis 22:12, como usted lo mencionó, lo leemos textualmente. He aquí, yo vengo pronto, dice Jesús, y mi galardón conmigo, o sea, mi premio, mi recompensa viene conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermano Fran, en estos momentos están pesando nuestras obras en el santuario celestial, en el juicio investigador que se está llevando a cabo en estos momentos. Nuestras obras tienen mucho peso. Eso van a determinar, amigos radioyentes, la decisión final que se tome en ese día del juicio. O sea, que está haciendo una investigación quiénes van a ser calificados para entrar al cielo, hermano John. Así es, hermano Frank. Hay un llamado en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20. Nos dice el Señor Jesús: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El llamado es para las personas que nos están escuchando en esta hora, para que volvamos nuevamente a la obediencia de la ley moral de Dios, hermano Frank. A esos 10 mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento que tiene que ver con la santidad del verdadero día de reposo, el sábado de Jehová. ¿Por qué, amigos radioyentes? Porque muy pronto, no sabemos cuándo, ustedes y este servidor y el hermano Frank, quien les habla,
vamos a ser llamados a juicio, vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo y vamos a ser juzgados por esa ley de la libertad, como decía Santiago 2:12, y cada uno de nosotros vamos a ser confrontados con esos 10 preceptos. Por eso es importante este mensaje hoy, por eso estamos haciendo un llamado a nuestra querida radioaudiencia. Cristo está tocando la puerta de su corazón, amigo radioyente, amigo ministro, pastor, que nos está escuchando en esta hora, para que volvamos nuevamente a la obediencia perfecta de los 10 mandamientos, a esa ley moral, para que usted, pastor o ministro que nos escucha en esta hora, enseñe sin miedo a su congregación, a su iglesia, de que la ley moral todavía está en vigencia, de que esos 10 preceptos todavía siguen hoy en vigencia y que tienen que ser obedecidos si algún día queremos estar delante de los ojos de Dios sin ver la muerte. Hermano Fran, queremos decirle a nuestra querida radioaudiencia que si usted tiene alguna pregunta en cuanto a este programa de hoy, escríbanos. El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, la ciudad se llama Riverview, Florida, y el área postal 33569. O si prefiere llamarnos, ¿a qué números? 484-6418. 410-2745, ambos con el código de área 813. Repito, 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Si desea visitarnos en nuestra iglesia local, visítenos, nos encantaría conocerles. Nos gustaría que adoráramos juntos cada sábado en nuestra iglesia, Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Avenida Hoover con H, Tampa, Florida, y el área postal 33614. Nos resta decirles gracias por su sintonía, gracias por su atención. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues en nuestro próximo programa.